Bien, vamos a dar inicio a esta entrevista con el doctor Galo Ramón Valareso. Estamos en un encuentro más con la historia y con la cultura. Por los 72 años de provincialización de Zamora Chinchipe, es necesario develar y recordar algunos capítulos, algunos, algunos eventos que han sido parte y forman parte de la historia de nuestra provincia. Si bien es cierto, hoy cumplimos 72 años, pero dentro de ello hay algunos eventos que es necesario recordarlos y sobre todo a las nuevas generaciones que a lo mejor poco conocen o se han olvidado quizá de estos eventos que han dado o han sido los artífices para dar la luz a lo que hoy tenemos. Una provincia consolidada, una provincia que emerge cada día. Y bueno, sobre estos eventos históricos es necesario analizar y recordar, como digo, qué es lo que nos ha ocurrido en estos tiempos. Queremos agradecerle y dar la bienvenida al doctor Galo Ramón Valareso. El doctor Galo Ramón Valareso es sociólogo e historiador y consultor internacional con más de 30 años de experiencia promoviendo el desarrollo local. Posee un máster en Historia Andina por la Flaxo y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha escrito 18 o más libros, entiendo yo, y más de 100 artículos en diversos medios nacionales e internacionales. Su libro Resistencia Andina, Callando 1500-1800, fue premiado por la Conferencia Latinoamericana de Historia como el mejor libro en el año 1989. En el 2019 recibió la credencial como miembro correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, mientras que en el 2021 publicó junto a otros ilustres lojanos el ejemplar Loja Plural en la Memoria. Entiendo que ahora es parte del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y a lo mejor me he quedado corto en leer la biografía de nuestro invitado. Por todo ello, quiero agradecerle, estimado doctor, por darnos estos minutos para hablarnos un poquito con base al análisis, a la lectura, a la investigación que usted ha hecho también y conoce sobre el tema. Principalmente queremos nosotros ahondar y profundizar en lo que es esta figura que para muchos nos es un poco conocida, para otros no tanto, como es Pío Jaramillo Alvarado. Queremos darle la bienvenida, estimado doctor, y abrir el espacio con un saludo inicial. Muchas gracias, Claudio. Un saludo cordial para usted y para toda su audiencia. Un saludo muy cariñoso para todos los zamorenses, pues es una provincia en la que la he visitado varias veces, que la he estudiado desde sus más tempranos orígenes. Soy un admirador de algunas de las culturas, por ejemplo, de la Mayo Chinchipe, que hace más de 5.000 años ya estaba domesticando el cacao. He estado muchas veces tratando de analizar la problemática actual de la provincia. He podido hacer muchos amigos, entre ellos usted, Claudio, así que muy complacido en poder ser parte de esta conversación y más bien le agradezco por permitirme saludar a su provincia y saludar a mis amigos. Con mucho gusto estoy entonces para dialogar sobre Pío Jaramillo y su impacto tanto provincial, regional y nacional. Muchas gracias, estimado doctor. Recordarles a quienes nos están escuchando, esta es una entrevista pregrabada que hemos hecho para presentar en este día 8 de noviembre como un homenaje a Zamora Chinchipe. Recordarles que estamos siendo vistos a través del periódico diario El Amazónico, a través de su página de redes sociales y también a través de su página web, que luego ellos hacen eco también de todo el material que aquí se pueda recoger de esta conversación. Es muy importante para nosotros, como lo dije al inicio, su aporte. Muchas gracias, doctor.
Queremos empezar con algo, estimado doctor. Le cuento que desde niño, desde que yo vine aquí a esta provincia, porque yo soy también de un origen lojano, pero vine aquí muy temprana edad y soy un zamorano más, pero siempre me llamó la atención y veía el Parque Central Antiguo, ahí teníamos un busto y era Pío Jaramillo Alvarado. Tenemos calles que llevan el nombre de Pío Jaramillo en la provincia, tenemos barrios en nuestra ciudad también, un barrio muy grande que lleva el nombre de Pío Jaramillo. El cronista Hugo Arias, cronista, un investigador histórico autodidacta que usted también lo conoció, de Zamora, lamentablemente ya se nos fue un hito. Él en su obra Zamora de ayer y de hoy le dedica un capítulo a Pío Jaramillo Alvarado. Benjamín Carrió también en la obra de Historia de Loja y su provincia también lo llama a Pío Jaramillo doctor en ciencias de la patria. Entendemos que Pío Jaramillo ocupó muchos cargos, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Quién es Pío Jaramillo Alvarado, de lo que usted nos pueda comentar? Yo sé que el tiempo nos va a quedar corto, pero podemos algo comentar sobre quién es Pío Jaramillo Alvarado en el contexto nacional. Muy bien, yo pienso que hay como tres contextos del que hablar. El uno, el de Loja, el otro de la región sur y finalmente el Pío Jaramillo con repercusión nacional y latinoamericana. Entonces, quizás comencemos rápidamente diciendo algo sobre el Pío Jaramillo de la provincia de Loja. Yo creo que así de manera sintética, porque luego podemos ampliar un poco, Pío Jaramillo fue o ha sido el intelectual más importante de los últimos 100 años, en el sentido de que su pensamiento ha influido a muchas generaciones y algunos de sus puntos de vista son todavía válidos en la Loja actual. Es decir, ha sido uno de los pensadores que ha generado ideas y propuestas interesantes para Loja e investigaciones muy profundas que realizó. Adicionalmente, no solo era un pensador, sino también un activista, es decir, en su posición de intelectual y de activista, desarrolló una serie de actividades para beneficiar a Loja. Como pensador regional, él me parece que tiene un papel muy importante, sobre todo por haber analizado los elementos que nos une a los orenses, a los lojanos y a los de Zamora, a los que región, a las que les denominó la región sur. Y además desarrolló, me parece a mí, entonces un pensamiento sobre los elementos identitarios de esta región. A nivel nacional, me parece importante el que él desarrolló un pensamiento geopolítico para tratar de mostrarle al país cuál era la importancia de la Amazonía y la posibilidad de llegar a través del Amazonas al Atlántico. Por otro lado, su pensamiento fue importante para mostrarle al país la necesidad de fortalecer a Loja como frontera frente a las amenazas del Perú. De otra parte, Pío Jaramillo, en su calidad de intelectual, se ocupó mucho del mundo indígena, de los pueblos indígenas, y una parte importante de su producción histórica la dedicó precisamente a buscar la integración de los indígenas como ciudadanos en el Ecuador, puesto que no gozaban de estas características y más allá de estas concepciones raciales que en ese momento existían, planteaba una ciudad que había causas que no permitían la integración indígena y él planteó, entre otras cosas, por ejemplo, como buen liberal, la necesidad de terminar con las deudas que se heredaban, con el concertaje e incluso habló ya de la posibilidad de una reforma agraria. A mí me parece que esas fueron contribuciones importantes además de otras que podríamos mirar en el camino pero como una primera definición, me parece que esa es la importancia que tiene Pío Jaramillo Alvarado en el contexto local, regional y nacional. Es decir,
Pío Jaramillo Alvarado, como todo una figura prominente, un intelectual, sigue vigente, como usted nos decía, su pensamiento en el ámbito, en este caso local, como un locano también, y claro, su injerencia, la injerencia de su pensamiento a nivel regional y nacional. Podríamos decir entonces que muchas de sus ideas todavía siguen vigentes y pueden ser y deben ser tomadas en cuenta de su pensamiento, ¿no es cierto, doctor? A ver, repasemos tres de las principales ideas de Pío Jaramillo. La primera, él planteó que la región sur, integrada por Zamora, El Oro y Loja, eran un espacio que tenía su propia identidad. Y esto era importante porque hasta ese momento se planteaba que la región austral, incluyendo a Cuenca, era la región que era más la región más austral, más sureña del Ecuador. Él discrepó con ese punto de vista, sacó a Cuenca y planteó que no era así, que la verdadera región que tenía atributos parecidos por su gente, sobre todo porque muchas de las personas, un porcentaje muy alto de personas de Zamora, como es su caso, y también del Oro, provenían de Loja, y que la Loja colonial, digamos, el territorio de la Loja colonial, incluía, por ejemplo, en el caso del oro, tanto a Saruma como a Santa Rosa, e inclusive en el siglo XIX incluía la loja colonial, perdón, ya la loja republicana, incluía el puerto de Jambelí. Y por el lado de Zamora, por supuesto, todo Zamora era parte de la provincia colonial de Loja y también de la República hasta 1955, de manera que estamos hablando de una región que fue habitada por personas bastante parecidas y él planteaba esa posibilidad. Este planteamiento de construir la región sur se plasmó finalmente en la Constitución y las leyes posteriores al 2008. Sin embargo, luego se intentó ya construir, incluso se destacó que la región 7 era la región que incluía estas tres provincias. Sin embargo, ahí se vio que habían algunos límites y que las cosas habían cambiado. El oro tenía más interés de pertenecer, si es que había que pertenecer o relacionarse con Guayas, e incluso la Amazonía, perdón, Zamora tenía más intereses y relaciones con la Amazonía que con Loja. De manera que la propuesta, yo diría que avanzó hasta ese momento. Tal vez en algún momento se vuelva a plantear, pero ya no como la construcción de una sola región, sino quizás como lazos de otro tipo de las que podemos hablar quizás al final de esta entrevista. Un segundo aspecto, revisemos, Por que favor. fue el segundo elemento que yo creo que interesa mucho a Zamora, fue su concepción geopolítica. Es decir, hasta ese momento, la región amazónica o la Amazonía era, como decían algunos, una región casi imaginaria, un mito, de manera que no había una presencia real en la Amazonía y el Ecuador de ese entonces no tenía control verdadero territorial en muchos de los sitios. Pío Jaramillo se dio cuenta que las incursiones en el Zamora que realizaban muchos soldados peruanos era permanente y que había que tener jurisdicción, tenía que extender el Ecuador su soberanía en Zamora y desarrolló una propuesta para intentar entonces que ahí se funde una provincia. Adicionalmente, planteaba la necesidad de un tren, el tren transamazónico, que pasando o partiendo desde Puerto Bolívar y pasara por Loja, integrara a la Amazonía. Esta era una propuesta muy importante que la desarrolló para desarrollar un tren de esa naturaleza que integrara a la Amazonía. Desgraciadamente no se hizo, sino apenas se comenzó y se construyó alrededor de 2 kilómetros desde Jambelí hasta Piedras, allá en El Oro, y luego nos quedamos en que era bastante difícil el trazado y que no había dinero, de manera que esa utopía se quedó.
Esto fue retomado luego por el movimiento Ares, sobre todo que dirige el Chato Castillo, y se planteó la posibilidad de una carretera transamazónica que uniera entonces el Pacífico con el Marañón para tener una salida al oriente. Yo diría que esa carretera tampoco se realizó, pero quedó como propuesta. Me parece que de alguna manera esa propuesta todavía puede ser vigente, creo yo, en el escenario, yo diría, ecuatoriano, si es que tuviéramos los fondos y los recursos necesarios para hacerlo. Pero su pensamiento geopolítico, es decir, de crear una frontera viva, de incorporar a la Amazonía como parte del territorio ecuatoriano y de tener una mirada transversal del territorio que uniese la sierra, la costa y la Amazonía, es una propuesta vigente y que ahora la conocemos más o menos entonces como la creación de corredores hacia la Amazonía que permitan una relación más fácil entre la sierra y la costa. Yo diría entonces que esa propuesta todavía está vigente. Y la otra que yo diría que también es interesante, que es el tema de la identidad. Él encontró que habían atributos más o menos identitarios semejantes entre los habitantes de las tres provincias que hemos mencionado y que nos caracterizaba algunos elementos que luego la intelectualidad lojana especialmente los ha desarrollado. Es decir, ser habitantes de frontera, por tanto una zona de paso entre el Ecuador y el Perú y por tanto tener influencias de ambos sitios. La idea de que somos gente que nos caracterizamos por cierta gastronomía, por ciertas costumbres, por cierta forma de hablado especial y por digamos, algunos elementos culturales como el gusto por el arte, el gusto por la buena conversación, por el buen café, que son cosas que a mí me parecen muy interesantes y muy sugestivas, que todavía están presentes, porque creo que este rato una de las posibilidades que tiene la región sur precisamente es encontrar propuestas de desarrollo que pongan, que aprovechen de estos elementos identitarios que tienen las tres provincias y que entonces podrían hacer la diferencia. Yo diría entonces que estos elementos todavía subsisten y son válidos hasta ahora y además, incluso ya a más de estos tres elementos, podría agregar que uno de los aspectos que todavía son vigentes es la historia de Loja que le escribió, de Loja y su provincia, y también todo su trabajo que hizo alrededor de la construcción del ferrocarril que le permitió pensar un poco la Amazonía. Entonces, estas fueron contribuciones importantes. Evidentemente que ya estas miradas históricas, los historiadores contemporáneos creo que las valoramos, pero evidentemente ya hemos tratado de superarlas porque se trata de una historia que se produjo hace ya más de 70 años, de manera que yo creo que, sin embargo, cualquiera que comience los estudios en Loja, en Zamora e inclusive en el Oro, tiene que tener presente el trabajo de Pío Jaramillo Alvarado y desde allí construir una serie de aspectos que nos facilitó. Yo tuve mucho la oportunidad inclusive de mirar su biblioteca que está en Loja y mirar el orden que tenía. Por ejemplo, tenía para escribir la historia de Loja, tenía cuatro carpetas allí muy bien organizadas con documentos, muchos de ellos transcritos a máquina y otros incluso a mano. Tenía un conjunto de más de 50 tomos empastados, en donde tenía periódicos de varios sitios, inclusive del Perú, en fin, que le sirvieron de base. Es decir, era un historiador bastante organizado que me sorprende porque finalmente era más que historiador, era un abogado autodidacta, pero es increíble el nivel para una persona como yo que he estudiado y soy profesionalmente historiador, me parece a mí
una persona digna de imitarse por el grado mm, de compromiso con la historia y por el grado de sistematización que tenía de los documentos y por las interpretaciones que hasta ahora nos ayudan para entender mucho la región sur y particularmente Loja. Tuvo una clara inclinación, parece que le vino de sus padres, de sus progenitores, o cierto amor por la región oriental, tanto así que la recorrió aún a pesar de estas, podríamos decir, todas las vicisitudes que le haya tocado pasar, ¿no? En esos tiempos aún, a inicios del siglo pasado, llamémosle en general. Ese recorrido que él hizo por el Oriente quizá le sirvió mucho para lo que después él pudo plantear. En verdad usted ya nos ha resumido aquí los como tres pilares fundamentales en la parte regional, en la parte de la geopolítica regional, también en la parte identitaria, que ciertamente él también miró eso, pero una vez que conoció el Oriente, también él pudo y con más claridad quizá aportar ya como figura, llamémosle, prominente ya dentro de la política ecuatoriana y que tenía injerencia para poder plantear este proyecto, porque él hizo algunas leyes, ¿no? Planteó algunas leyes y dentro de lo cual al final decantó con el tema de la provincialización de, no solo de Zamora Chinchipe, sino de algunas de las provincias del oriente ecuatoriano. Entonces podríamos decir que el oriente ecuatoriano le debe bastante a las ejecutores del Pío Jaramillo también la organización de la parte política, entre esos Zamora Chinchipe, y para entrar en el segundo tema como los aportes importantes, llamémosle, para también Zamora Chinchipe y el país, doctor. Bueno, la sensibilidad de Pío Jaramillo por el Oriente y particularmente por la Amazonía, eh, yo creo que proviene de de diversas vías, ¿no? Usted ha mencionado ya una, es decir, su conocimiento personal de la zona, que creo que es importante uno cuando conoce la zona, o cuando conoce un sitio, se enamora, lo valora, lo siente en carne propia. Yo creo que es algo importante. Una segunda cosa que hay que destacar de Pío Jaramillo, él era un militante liberal, muy cercano al socialismo. Y entonces los liberales de entonces se planteaban la necesidad de crear verdaderamente una integración nacional. Por eso es que los liberales pusieron mucha atención, por ejemplo, a la relación entre la sierra y la costa, y por eso construyó Alfaro el ferrocarril. Y una cosa similar quería Pío Jaramillo para la región sur, es decir, la posibilidad de que nos unamos a Cuenca, la posibilidad que nos unamos a la costa y la posibilidad que nos unamos a la Amazonía. Ese era típico del pensamiento liberal de entonces, que era entonces desarrollar un proceso de integración. También Pío Jaramillo era hijo, digamos, en ese momento de la modernidad entonces. La modernidad entonces era construir ferrocarriles. Mire, el Perú ya tenía ferrocarriles y el mundo estaba construyendo ferrocarriles y Latinoamérica de manera particular ferrocarriles. De manera que la vía del ferrocarril lo entusiasmó. Miró que esa era una posibilidad para unir rápidamente a toda al Ecuador y entonces apostaron a ello. E inclusive eso lo llevó, ¿no es cierto?, a apostar por la minería en Saruma para que ayudara a financiar ese proyecto. Lamentablemente yo diría que ni la SADCO, es decir, la South American Development Company, que estaba en Saruma, tenía mucho interés en esa vía. Ellos lo que les interesaba era sacar los minerales de Saruma al puerto y nada más. Entonces no se comprometieron mucho. Las vicisitudes que tuvo el pensamiento liberal, sobre todo su larga lucha entre radicales y más moderados, también conspiró contra las propuestas liberales. Luego, y finalmente yo anotaría como otra de sus importantes influencias
me parece a mí la concepción que él tenía ya de consolidar al Ecuador en su relación con el Perú. Es decir, la relación con el Perú había sido tirante desde hacía muchos años y justamente en la época del liberalismo estuvimos al borde de la guerra y algunas veces se preparó el mismo Eloy Alfaro, se preparó para defender al Ecuador en esa famosa frase de Marañón o la guerra. En fin, los liberales entonces estaban muy interesados y particularmente Pío Jaramillo por consolidar la presencia del Ecuador respecto al Perú que veían que estaba incursionando en todo el oriente. Y en realidad las fuerzas peruanas estaban presentes en diversos sitios a pesar de la heroicidad de algunos. Por ejemplo, la batalla esta de algunos héroes, como por ejemplo Lauro Guerrero en Torres Causana, que murió en 1904, por mencionar a alguien que era muy cercano a él, porque era liberal también y era originario de Catacocha. Entonces, lo impresionó mucho. Yo diría que entonces todas esas fuentes que hemos mencionado, más aquella que usted ha planteado, que es la relación cercana y con el territorio, creo que los... Ah, quisiera mencionar otro elemento que me pareció interesante. Él conoció personalmente a un jefe Shuar que Claro. llegó a, a Loja precisamente y que causó un revuelo porque nunca habían visto un Shuar al que en ese momento les llamaban jíbaros. Entonces llegó este Shuar para pedir precisamente que haya mayor relación, es decir, el Shuar entendía que había que tener mejor relación con Loja y él dedicó un artículo muy interesante y muy curioso, porque claro, estaban deslumbrados por un personaje tan exótico como un Shuar que estuviera y que llegara a Loja en esas condiciones y con su propia cultura y que reclamara su integración. Yo creo que entonces esa sensibilidad por la Amazonía reunía todos estos elementos. Correcto, sí. En su libro Historia del Oxo Provincia lo menciona el capitán Joe, que llega precisamente. En su libro también de Tierras del Oriente, que él dedicó, pues se puede decir a toda la Amazonía, recoge también no solo la historia de lo que pasaba, ¿no? Sino también lo que pasó ya en el siglo XVI con las crónicas que nos dejaron los relatos españoles en las diferentes documentos, pues sobre la riqueza aurífera del oriente ecuatoriano, que desde ahí ya se empezó a hablar, y el proyecto de ferrocarril que usted menciona, los sistemas viales también que al final sirvieron para unir principalmente Loja con Zamora, y desde su papel también como impulsor para las leyes de Oriente y la ley que finalmente termina aprobándose en el Congreso en ese entonces, en 1953, para poder crear la provincia de Zamora Chichí. Ciertamente lo que usted nos ha dicho, en verdad, nos llena de bastante información. Recordarles, estimados amigos, que estamos en esta entrevista con el doctor Galo Ramón Valareso, historiador de la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, que estamos hablando de esta egregia figura de Pío Jaramillo Alvarado a propósito de los 72 años de provincialización de Zamora Chinchipe, porque es necesario recordar la historia. Estamos a través del periódico El Amazónico para todos quienes nos están escuchando en los diferentes sitios y en los diferentes lugares a través de estas plataformas. El doctor Galo Ramón nos ha conversado sobre los aportes, sobre el pensamiento de Pío Jaramillo Alvarado, en resumen. Ahora, quisiera plantearle, doctor, Hernán Gallardo Moscoso, en su obra La provincia amazónica de Zamora Chinchipe y sus Shuaras, escrita casi a finales de los 60, inicios de los 70, 1968, de acuerdo a lo que tenemos los registros, él la llama a Zamora como la despensa de Loja. Dice, también podríamos decir que es la despensa agrícola, dice, de Loja, por su
trajinar en la historia. Zamora Chinchipe se ha reconocido por ser una provincia agrícola, ganadera, desde que ya empezó el proceso de colonización, por supuesto, mucho más vertiginoso. También hemos sido productores de naranjilla. Hoy hay una apuesta grande por el café, por el cacao y otros productos también que se producen acá en las tierras de este oriente ecuatoriano, como es Zamora Chinchipe. Pero también tenemos que destacar eh, que Zamora Chinchipe en la actualidad está bastante empeñada y hay un trabajo fuerte desde el Estado por el aporte con la minería. Zamora Chinchipe está entre las cuatro provincias que más aportes ha dado al erario nacional. Entre ellos se reconoce también el Pagui como la cuarta ciudad que más aporta al erario nacional, algo impensable quizá hace 40, 50 años, ¿no? Pero sin embargo también ya lo pone Pío Jaramillo en sus obras que ya hemos mencionado en esta tertulia, en esta pequeña conversación. Y sobre eso quisiera plantearle, estimado doctor, tomando como base todo este devenir histórico y en su experiencia también a propósito de esta conmemoración de los 72 años de Zamora Chinchipe de haberse convertido en provincia por el aporte también de Pío Jaramillo Alvarado, ¿cómo ve este camino emprendido en la actualidad en el desarrollo de esta provincia? ¿Cuál es su punto de vista en torno a lo que estamos viviendo ahora, el presente y el futuro también que nos depara? Usted ha hecho algunos trabajos también por acá, algunos aportes. ¿Qué nos puede comentar desde su punto de vista también, estimado doctor? Y yo creo que deberíamos analizar uno por uno las dos hipótesis, o quizás la combinación de ambas. La primera, como usted sabe, la recolonización de Zamora, sobre todo después de los años 30, desde 1930 en adelante, eh, tenía una doble interés. El uno, el interés aurífero, porque se estaban buscando precisamente lavaderos de oro y se buscaba la antigua mina de Nambija, que se la Claro. buscaba denodadamente, y de la cual usted ha escrito varios textos que los he leído muy profundamente. Y la otra hipótesis con la que iba la mayoría de personas, que era hacer agricultura, hacer actividad agropecuaria, en realidad ganadería y un poco de, es decir, esto de ser la despensa de Loja y quizás del oro también, si es que se podía, y de Cuenca. Me parece a mí que entonces son dos hipótesis interesantes. La hipótesis de la agricultura se desarrolló durante mucho tiempo y hay muchos textos que yo he leído de historias locales, por ejemplo de Yansasa, para poner un ejemplo, en que los primeros personas que llegaron allí decían que no iban por la minería, sino exclusivamente por la actividad agropecuaria. Y durante mucho tiempo entonces apostaron a esa actividad con los límites que tiene hacer agricultura y ganadería en el oriente, que son límites ambientales, pero también límites, yo diría, de distancia. Es decir, las vías a Zamora nunca fueron buenas, siguen siendo malas, ¿no? Tanto por el lado de Zamora como por el lado del Chinchipe, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que esa hipótesis mostró que permitía que se alimente un poco Zamora, pero no permitía que verdaderamente Zamora se convierta en un proveedor importante de alimentos, que era el sueño. Quizás si uno se pudo haber puesto a pensar, quizás si se le agregaba un poco de valor, es decir, si se hacía agroindustria, quizás el destino habría sido distinto. Luego, Zamora entonces ha apostado a la otra hipótesis, que es la minería. La minería, como usted sabe, es una actividad controvertida. Es controvertida porque puede ser muy mal manejada y representar un impacto muy importante en todos los niveles. Es decir, hay muchos estudios allá que alarman sobre el impacto que ha tenido en las fuentes de agua, el impacto que ha tenido en la biodiversidad, el impacto que ha tenido en el cambio, incluso porque muchos mineros, por ejemplo, son indígenas, o en el cambio, o en el impacto que ha tenido en la penetración de otros
capitales e intereses de mineros externos y de otros contrabandistas que se abastecen del Perú, en fin. Es decir, hay un impacto ambiental por la contaminación, por la destrucción de las aguas, en fin, el contrabando, en fin. Por esas razones, entonces, se ha planteado, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sea la minería a gran escala la que reemplace a esta minería pequeña. Sin embargo, los análisis que se han hecho en la zona muestran que efectivamente uno no puede poner un límite. Hasta aquí avanza el impacto de la minería grande, tanto en el Pangui como en Yasasa, y decir la otra minería tiene estos otros impactos. Es difícil porque más bien están mezcladas y todo el mercado interno se mueve alrededor de las dos minerías. Yo creo que a los zamoranos les toca debatir en respecto a estas dos posibilidades que tienen e inclusive la posibilidad de que piensen en alternativas. Por ejemplo, durante algún tiempo estábamos pensando en la posibilidad de alternativas que no pasen necesariamente por la minería, que sería, por ejemplo, el turismo, la revalorización de la biodiversidad, la revalorización de los cacaos antiguos que tenían un papel no solamente, bueno, no se hacía mucho chocolate, sino básicamente eran medicinales. En fin, apostar un poco más al turismo y a la biodiversidad. Yo creo que los zamoranos entonces tienen enfrente un debate que deben hacerlo, porque en realidad el impacto que se está produciendo con esta minería desordenada que se produce allá está acabando con el Podocarpus, en fin, con todas las zonas protegidas, ha invadido a las comunidades. Yo mismo tengo algunos amigos, por ejemplo, a Rubén Naichap, que alguna vez lo visitaba en su museo y me decía, mira, y veíamos desde arriba toda la ribera del Zamora tomada por una serie de pequeñas actividades mineras que estaban en el río, ahí dragando el río, contaminando el río. En fin, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quieren? Yo creo que ese es un debate evidentemente nacional, pero básicamente que debe darse allá en Zamora. Yo creo que los zamoranos entonces tienen que plantearse estas ideas, es decir, hasta dónde pueden avanzar en agricultura y ganadería, y si es que necesitan darle algún valor agregado, ¿qué pueden darle de valor agregado? Deben plantearse el problema de la minería, cómo ordenar un poco la minería para que no sea tan destructiva y aprovechar estas cualidades que usted ha señalado, que nos sorprenden a nosotros, porque evidentemente Zamora se está convirtiendo en una provincia importante en el país por su crecimiento y por los aportes que está dando incluso en las rentas nacionales y la posibilidad de evaluar la Zamora como protectora de la biodiversidad, del turismo científico, de la posibilidad de contener una serie de especies únicas o raras en el mundo, creo que son estas tres ideas en las que deben de manera clara y sin rodeos plantearse y evaluarse, porque yo noté que a veces las personas que están en la minería no quieren debatir estas otras ideas. O los que están en la defensa de la ecología no quieren admitir la posibilidad de minería. Es decir, hay un mundo, no hay un diálogo, hay un encuentro, o no encuentro, sino una presencia de personas sordas que no se ponen a discutir. Yo, con mucho respeto a los zamoranos y a los intelectuales como usted y a los que nos están escuchando, les llamaría a que deponiendo y alzando el vuelo más allá de los intereses inmediatos, sino pensando en las generaciones del futuro. Y a propósito de Pío Jaramillo, pensando como Pío Jaramillo para 100 años, que se planteen, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer de esta provincia en los próximos 100 años? Creo que esa sería una buena pregunta. Estas preguntas son ineludibles, hay que hacerlas porque no podemos evitar, cuando hablamos de historia, de grandes ideas que se plantearon, en este caso, como usted lo dijo, por Pío Jaramillo, que es el artífice de la provincialización de Zamora Chinchipe, que muchos no lo conocen, ¿no?
Es ineludible, inevitable también hacer un análisis del presente y de lo que nos vendrá con base, porque la historia nos sirve para eso, ¿no? Para justamente proyectarnos hacia el futuro, un futuro diferente, un futuro mejor, esa es la idea. Y usted muy bien nos ha ilustrado con esto. Estimados amigos, estamos recordándoles que estamos en un diálogo con el doctor Galo Ramón Valareso, historiador de la provincia de Loja y del Ecuador, y muchos, y a nivel internacional también ha tenido sus aportes. Y hoy estamos hablando de la figura de Pío Jaramillo Alvarado y su aporte tanto en el plano local, regional y nacional. Ciertamente que nosotros como zamoranos chinchipenses, pues conocemos a lo mejor poco de esta figura, y ese es el objetivo de este programa, de este encuentro cultural, de hablar de Pío Jaramillo, hablar de la historia, hablar de los personajes que quizá no se escucha mucho, no se habla mucho. Y hoy usted muy bien nos ha dado sus puntos de vista, el doctor Galo Ramón nos ha dado sus análisis desde la realidad histórica y también de la realidad contemporánea, moderna. Y toca en verdad ir haciendo este debate, buscando las posibilidades y celebrando hoy este aniversario de provincialización que estamos. Qué bueno que podamos plantear estas ideas, estas sugerencias, porque al final nuestra intención es hacer sugerencias para que quienes están ahora ejerciendo el poder y quienes vayan a ejercer el poder puedan tomar estas ideas, porque la historia nos sirve para eso, ¿no? Y bien nos ha ilustrado usted también con su experiencia como consultor. Queremos agradecerle mucho, estimado doctor. Finalmente, dejarle con su mensaje final en este encuentro, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a nombre de Diario del Amazónico y de quienes hacemos este aporte cultural, que lo hacemos sin ninguna otra intención que aportar a la cultura, aportar a la historia y recordar a las generaciones que nos están escuchando, que nos están viendo, cómo se ha fraguado nuestra historia, cómo se ha fraguado nuestra actualidad, nuestro presente. Dejarle con las palabras finales, estimado doctor. Muchas gracias por su deferencia de ayudarnos con esta entrevista. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que el papel precisamente de los intelectuales, y siguiendo el ejemplo de Pío Jaramillo, es el de aportar con objetividad a la discusión, sea planteando problemas, sea arrojando luz sobre esos problemas a través de nuestras investigaciones, sea proponiendo hacia el futuro posibilidades. Y yo creo que ese es el papel de un intelectual comprometido con su pueblo. Y yo celebro que en verdad usted al haber escogido a Pío Jaramillo como el personaje para debatir, nos permita encontrar en él a un mentor, a una persona que puede ayudarnos a inspirarnos a quienes todavía estamos por aquí intentando hacer algo para emularlo. Así que yo le agradezco mucho, Claudio, a usted, a su radio y a todos los zamorenses un enorme abrazo y el deseo de que tengan una linda fiesta de provincialización y ojalá tenga la oportunidad de estar pronto por allá para darles un abrazo personalmente. Muchas gracias. Hemos dialogado con el doctor Galo Ramón Valareso, historiador de Loja, y que ha tenido la deferencia de conversar con nosotros sobre la figura de Pío Jaramillo Alvarado. Ahora ya conocemos un poco más. Posiblemente los libros a veces están como que muy ajenos a nuestro diario convivir, a lo rápido que transcurre el tiempo diariamente. Pero a través de estas plataformas digitales podemos escuchar, podemos enterarnos quién es Pío Jaramillo, porque todavía sus ideas siguen con nosotros. Y el aporte que nos ha dado el doctor Galo Ramón, pues nos ayuda a dilucidar mucho más cómo es que se fraguó nuestra provincia, cómo se consolidó esta provincia que hoy cumple 72 años este 10 de noviembre y que nosotros desde este proscenio cultural estamos homenajeando. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Galo Ramón y continuamos con esta programación.